pantalla estáis viendo el esquema electrónico de una tapa de potencia monofónica de la marca Sony de la serie Sprit, el modelo TA-N900, un amplificador monofónico de alta calidad de principios de los 80, creado por uno de los mayores gigantes de la historia de la ciencia de la electrónica. En aquella época Sony también quiso aportar al mundo audiófilo con este espectacular circuito amplificador, que es toda una obra de joyería dentro del arte de polarizar transistores. Tengo que decir que detrás de ese circuito que estáis viendo en pantalla hay una ingente cantidad de matemáticas y de conceptos de electrónica, de física, de sistemas de control, de termodinámica, bueno, de un montón de ramas que conforman la ingeniería. Entender su funcionamiento al 100% es una tarea compleja. Aún así, voy a hacer una descripción sencilla de cada uno de los bloques para que aporte a que vayamos conociendo los diferentes bloques y partes que suelen conformar los amplificadores de alta fidelidad o de super alta fidelidad, como el que estáis viendo en pantalla. Este circuito amplificador es capaz de entregar una potencia de 200 vatios. Sony lo clasifica como clase A. Bueno, yo entiendo que la filosofía del circuito persigue la clase A, no es 100% clase A en todo el rango de potencia, pero sí en un amplio rango de potencia que pueda entregar a la carga. Este circuito se comporta como un circuito de clase A. En este vistazo general podemos ver todos los bloques que conforman el circuito. Esta parte derecha, digamos desde esta línea imaginaria hacia la derecha, conformaríamos la fuente de alimentación. Esta parte superior izquierda es el circuito amplificador monofónico y esta parte, bueno, pues es el circuito protector, circuito de detección de arranque, circuito de control de temperatura, control del ventilador. Pero la parte más importante del circuito es el circuito amplificador en sí, que voy a intentar acotar en pantalla. Toda esta zona de aquí es el circuito amplificador de audio. Aquí es donde se pone de manifiesto nuevamente que la tipología de amplificadores de audio que comenzó en los años 60 a principios de los 70 hasta actualmente, todas las marcas con frontales dorados, plateados o negros responden a los mismos bloques, la mayoría de amplificadores. Es cierto que hay muchas marcas, muchísima variedad, pero bueno, me atrevería a decir que el 90 y tantos % de amplificadores actuales y de hace 10 y de hace 20 años y de hace 30 años corresponden a las mismas tipologías de bloques. Se basan principalmente en 3 bloques fundamentales. Tenemos que ver que la señal de entrada entra justamente por aquí. Tenemos 2 entradas, una sería con acoplamiento directo y otra sería con acoplamiento mediante un condensador. Bueno, la señal ingresa al módulo amplificador por aquí y se obtiene amplificada en potencia y con una mínima distorsión en este punto de aquí. Aquí ya efectivamente se aplica al relé protector de altavoces, a la red Zobel y directamente a la carga o a nuestro altavoz. Efectivamente la señal que tenemos a la salida, que le aplicamos a la carga, pues contiene la mínima distorsión posible, presentando todo este conjunto de transistores una linealidad excepcional. Bueno, los bloques que delimitan este tipo de amplificadores, como he comentado antes, son el primer bloque de entrada, formado en torno a una configuración de transistores llamada amplificador diferencial, que en sí es una etapa de transconductancia, es decir, una etapa que convierte voltaje en intensidad. La segunda etapa a la que se aplicaría la señal es el amplificador de voltaje, conformado por estos transistores que se ven aquí. Está configurado en clase A. En sí es una etapa de transadmitancia. Esas son etapas comunes en todos los amplificadores de audio. Y la etapa final de potencia, que en este caso, en este amplificador, está conformada por 8 transistores MOSFET conectados en paralelo, como vemos aquí. Es aquí donde aportamos la potencia a la señal que aplicamos en última instancia al altavoz. Entre la etapa diferencial, la etapa de voltaje y la etapa final de potencia es donde encontramos la zona donde delimitamos la corriente de vías de la etapa final de potencia, y es en esta zona donde los fabricantes han diseñado patentes para conseguir minimizar las distorsiones de la etapa final de potencia y aportar lo máximo posible a la linealidad del conjunto. También es una zona donde los fabricantes de una forma o de otra implementan circuitos de protección, y en este caso Sony, en esta zona intermedia entre las 2 etapas primeras y la etapa final, implementa un circuito detector de distorsión que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera etapa que ve la señal de entrada es la típica etapa diferencial, pero muy bien trabajada, como podéis ver aquí. El concepto sigue siendo una etapa diferencial en la entrada para aportar a la linealidad del conjunto, y tenemos el transistor
transistor Q109, que es un transistor especial FET configurado en modo diferencial, que a su vez tiene conectados los transistores 107 y 108 en modo cascodo. Se entiende de que esta configuración, una de las principales ventajas que tiene es que reduce la distorsión en alta frecuencia. La carga de este conjunto cascodo está constituida por unos transistores configurados en espejos de corriente, y al final todo este conjunto aporta aumentar la estabilidad del conjunto. La señal hacia la siguiente etapa se obtiene en el colector de Q104 y se aplica al circuito amplificador en clase A formado por estos transistores que veis en pantalla. Opera al 100% en clase A, amplificando la señal en voltaje. Es aquí donde se le da la máxima amplitud a la señal. La señal de salida de la etapa de voltaje en clase A se aplica a los transistores Q207 y Q208, semiciclos negativos y positivos, a los transistores pre-driver, que tienen la función de adaptar la impedancia entre la etapa de voltaje y la etapa final de potencia, además de aumentar el nivel de intensidad de la señal, y seguido a la etapa pre-driver la señal alcanza esta zona central donde Sony implementa la patente de un circuito de reducción de distorsión. Bueno, el circuito reductor de distorsión está constituido por estos 4 transistores para el semiciclo positivo y por estos 4 transistores para el semiciclo negativo. Estos componentes y transistores que están en esta parte central, bueno, pues transistores de protección que limitan y controlan la intensidad máxima que circula por los transistores finales de potencia. Un exceso por parte de la salida en la carga que haga que la intensidad que circula por los transistores finales de potencia pues supere los máximos establecidos por el fabricante, pues este circuito va a actuar cambiando la polarización de la etapa final de potencia, disminuyendo esa corriente y manteniendo la corriente en unos valores dentro de los límites de la zona de seguridad del transistor. Como ya digo, la patente de Sony está implementada en el circuito de reducción de distorsión. Entiendo que la función que hacen es una especie de bucle diferencial de la alimentación local. Lo que hacen es inyectar la señal de salida que tenemos justamente en el nodo central del amplificador, la inyectan y la suman a la señal procedente de los transistores pre-driver para obtener una señal de control de las puertas de los transistores MOSFET para corregir los defectos de linealidad de la etapa final de potencia. Esto es una patente propia de Sony. Yo lo que entiendo mirando el circuito, al final la señal ya corregida se aplica a las bases de los transistores finales de potencia. Podríamos decir que el voltaje de polarización de la etapa final de potencia se controla de forma dinámica para evitar que los dispositivos de salida dejen de conducir, es decir, que la etapa final de potencia trabaja en clase A. También Sony comenta de que esta etapa de reducción de distorsión aporta a eliminar el bucle de la alimentación global del amplificador, aunque si seguimos la salida del amplificador vemos que efectivamente de alguna forma a través de esta conexión se vuelve a inyectar a la segunda parte del amplificador diferencial. Si es verdad que la alimentación negativa de este amplificador pues es de un nivel muy bajo, aunque sí lleva bucle de alimentación negativa. Bueno, la etapa final de potencia está constituida por 8 transistores MOSFET específicos de Sony puestos en paralelo. Estos transistores conforman una etapa de potencia SEPP con transistores en paralelo. En este punto de aquí tenemos la señal amplificada que efectivamente se aplica al relé de altavoces y por última instancia al altavoz. Bueno, pasando por la red Zobel, que sería esta en concreto, que compensa la parte inductiva de la carga del altavoz electrodinámico, y también por este conjunto de bobinas y resistencia que también compensa las posibles cargas capacitivas que podamos tener a la salida y evitar que nuestro increíble amplificador entre en oscilación. En esta parte de aquí tenemos una parte del conmutador con el cual podemos configurar el amplificador para que funcione y entregue 200 vatios a una carga de 8 ohmios, entregue 200 vatios a una carga de 4 ohmios o entregue 200 vatios a una carga de 2 ohmios. Deberemos de accionar el conmutador a la posición correspondiente según la carga que le conectemos. Esta es una parte del conmutador que actúa sobre la polarización del circuito protector. Configura 3 polarizaciones distintas para el circuito protector para adecuar este circuito a las diferentes intensidades máximas que van a pasar por los transistores FET en función de la carga que pongamos. Esta es una parte del conmutador que actúa sobre el circuito de protección, y la otra parte del conmutador la tenemos en esta zona de aquí, que lo que hace es actuar sobre la fuente de alimentación para que la fuente de alimentación de la etapa final de potencia presente 3 voltajes distintos en los raíles positivo y negativo en función de la carga que pongamos. Para conseguir que este amplificador, esta maravilla de circuito amplificador, entregue las especificaciones tan increíbles que presenta, pues Sony también quiso trabajar a conciencia toda la parte de alimentación, que es esta zona de aquí.
En esta zona de aquí podemos observar todo el bloque de alimentación. Todas las tensiones de alimentación del circuito están reguladas y estabilizadas. Eso es algo que también ayuda a minimizar la impedancia de salida de estas fuentes, tendiendo al ideal de fuentes ideales de tensión, haciendo que los transitorios y la dinámica de la música no afecten a los rieles de alimentación. Esta increíble fuente de alimentación estabilizada efectivamente parte de la tensión de red que tenemos por aquí en la entrada de red de nuestro equipo. La entrada de corriente alterna de nuestro equipo, bueno, pues una vez pasa el interruptor y el fusible principal de protección, alcanza este pequeño circuito detector de corriente alterna, se polariza este diodo dentro de este optoacoplador, el diodo emite luz, polarizando al fototransistor, indicando a través de este cable que el circuito se ha conectado a corriente alterna. Bueno, esto sirve para controlar el retardo de encendido y la carga progresiva de los condensadores de la fuente de alimentación, como veremos ahora a continuación. La corriente alterna se rectifica con este puente de diodo de alta velocidad y se aplica a este conjunto de relé y resistencia de potencia más termofusible, que la función que tiene es que en primera instancia los condensadores principales de la fuente de alimentación, tanto del primario como del secundario, pues se carguen de forma lenta y progresiva a través de esta resistencia, puesto que en el encendido inicial este relé está abierto y una vez pasado el tiempo establecido en el circuito de protección, este relé se cierra, cortocircuitando estos dos elementos y haciendo que la fuente ya quede conectada directamente a la tensión alterna rectificada. La tensión alterna rectificada pues se aplica a primario o zona caliente de la fuente conmutada de pulsos. Esto es otra innovación importante que Sony introdujo en este tipo de equipo. Fue la primera marca que por aquella época introducía fuentes de alimentaciones conmutadas en sus amplificadores de potencia. Bueno, este circuito de aquí es el encargado de generar una onda cuadrada que se le aplica a los primarios del transformador de alimentación, una onda cuadrada que, como podemos ver, tiene un voltaje de 170 voltios pico a pico. Bueno, hay que tener en cuenta que esta referencia de voltaje corresponden a los voltajes japoneses, pero la frecuencia está marcada por este periodo de 46 microsegundos, que efectivamente corresponde a una frecuencia de unos 22 kHz, una frecuencia pensada puesto que está por encima del umbral audible de los 20 kHz. Bueno, pues todo este conjunto trata de crear esta onda cuadrada que se aplica a los primarios del transformador. El funcionamiento exacto de este módulo lo podéis ver en el vídeo que os voy a dejar por las tarjetas, porque esta fuente Sony ya la venía implementando en otros amplificadores, inclusive algunos años más antiguos que este. Toda esta zona de aquí es el transformador de alimentación, que aunque aquí parece muy grande, en la realidad este tipo de transformadores, a trabajar con alta frecuencia, pues lo que obtenemos es un transformador menos voluminoso y menos pesado. Bueno, el secundario del transformador es este bobinado que vemos aquí, del cual se obtienen, bueno, pues en los extremos unas tensiones de aproximadamente 200 voltios pico a pico, y de una toma intermedia sacamos también unas tensiones de unos 36 voltios pico a pico que alimenta aquí a otra fuente de alimentación. Bueno, tenemos que decir que esas tensiones de aproximadamente 200 voltios pico a pico se aplican a los puentes rectificadores, y del puente rectificador principal, conformado por estos 4 diodos, sacamos tensiones rectificadas para 4 fuentes estabilizadas y reguladas independientes. Pues 2 de ellas son las que estáis viendo aquí, es decir, la tensión, una vez rectificada y filtrada por esta configuración en pi, alcanza un valor de 95 voltios. Este conjunto de transistores, en concreto estos 6 transistores, conforman una fuente de alimentación regulada y estabilizada. Estos dos tienen una función específica que ahora comentaremos. Esto es una configuración clásica de una fuente de alimentación estabilizada, que a la salida del transistor de potencia, esos aproximadamente 100 voltios sin estabilizar se convierten en 71 voltios estabilizados y regulados, o bien 51 o bien 36 si actuamos sobre el selector de impedancia de altavoz. Para 8 ohmios 71 voltios, para 4 ohmios 51 y para 2 ohmios 36. En este riel de alimentación, bueno, tenemos la parte homóloga, que sería los menos 71, los menos 52 o los menos 36, es decir, el ramal negativo. Bueno, pues en estos rieles de alimentación tenemos voltajes constantes, si suponemos una carga de 8 ohmios de más menos 71 voltios, independientemente de la demanda energética que tenga la carga que conectemos y de la potencia que estamos desarrollando sobre ella. Algo que también contribuye a la baja distorsión del equipo, a la estabilidad del equipo y a la linealidad
de la etapa final de potencia. Bueno, estas tensiones de más menos 71 voltios sirven exactamente para alimentar los transistores MOSFET de salida. Previamente se vuelven a filtrar con esta suerte de bobinas y condensadores. Aquí tenemos los condensadores de 22.000 microfaradios, los condensadores grandes de la fuente de alimentación. Aquí los encontramos a la salida de la fuente estabilizada, y estos rieles, si seguimos estas conexiones, tanto el positivo como el negativo en línea discontinua, alcanzan únicamente la sección de la etapa final de potencia. Es decir, tenemos una fuente estabilizada de más o menos 71 voltios exclusivamente para alimentar los transistores MOSFET. Esto es muy importante porque estamos separando las diferentes partes del circuito amplificador, haciendo que unas partes no interactúen con otras, propiciando otro tipo de distorsiones en el amplificador. Para el resto del circuito amplificador que hemos visto antes, tenemos también tensiones estabilizadas, en este caso de más o menos 82 voltios, que sostienen de otras fuentes de alimentación reguladas y estabilizadas, que son esta para el ramal positivo y esta para el ramal negativo. En el emisor tenemos 82 voltios regulados, en el colector tenemos aproximadamente 100 voltios sin regular, que se obtienen efectivamente de la salida del puente rectificador. 4 fuentes de alimentación reguladas y estabilizadas para el bloque amplificador. Y esto Sony lo dibuja en la parte superior del esquema. Toda esta mitad del esquema hacia arriba es para la parte amplificadora. De la mitad del plano hacia abajo pues tenemos circuitos auxiliares que vamos a pasar a describir. Efectivamente, ya hemos mencionado que en este punto de aquí tenemos la salida de audio de nuestro amplificador. Pues justamente desde ese punto se toma una muestra de esa señal y se inyecta al circuito IC501 a través del divisor de tensión formado por estas dos resistencias. Se inyecta una muestra al bloque interno de detección de corriente continua de este circuito protector. En el momento que aparezca cualquier corriente continua en la salida de nuestro amplificador que pudiera dañar nuestro altavoz, pues es detectado por este bloque a través de la muestra que introducimos desde la salida del amplificador. Si eso ocurriese, bueno, pues este módulo activaría los transistores de salida de relé de este circuito, el cual polarizaría este último transistor, que en última instancia controlaría el relé desconectando a través de estos contactos el altavoz de nuestra etapa de potencia, protegiendo al altavoz. Esa es una de las funciones que tiene este circuito integrado, pero tiene otras funciones que vamos a pasar a comentar. Tenemos también la detección de temperatura, que en última instancia pues también actúa sobre el relé que desconecta los altavoces de la etapa de potencia. Este bloque de temperatura obtiene un valor de consigna establecido, como podemos observar, a través de esta conexión por este transistor y este termistor. Vemos también que hay otro sensor de temperatura, otra resistencia dependiente de la temperatura, que controla la polarización de este transistor, y este a su vez controla la polarización de este último transistor, que gestiona y controla a los circuitos driver del motor de ventilación. Hay que decir que efectivamente el ventilador que incluye Sony en este equipo pues es un ventilador específico diseñado ex professo con un mínimo nivel de ruido mecánico. Bueno, esta sería otra función del circuito protector, pero aparte tiene una tercera función, que es tener los altavoces desconectados, pues tenerlos desconectados unos segundos desde que conectamos el equipo a la red eléctrica, y eso lo hace a través de este tercer bloque de detección de corriente alterna, que también en última instancia, cuando detectamos esa corriente alterna, actuamos sobre el relé de desconexión de altavoces. Está conectado a este transistor, el cual cambiará su polarización en función del voltaje que tengamos en este punto, que si seguimos esta línea efectivamente viene del fototransistor que vimos en la fuente de alimentación cuando comentamos el primario o zona caliente de la fuente de alimentación conmutada. Cuando conectamos nuestro equipo a la red, cerramos el interruptor, aquí tenemos la corriente alterna polariza este fotodiodo, que a su vez polariza este fototransistor, que a su vez polariza o cambia la polarización de este transistor, informando al circuito detector de que ya tenemos la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica, manteniendo el relé abierto, manteniendo los altavoces desconectados de la etapa de potencia unos segundos, mientras que la fuente de alimentación y el circuito amplificador se estabiliza. También esta señal de detección de corriente alterna procedente del fototransistor también se aplica a este transistor de aquí, que conforma junto con estos componentes de aquí el circuito que controla el relé de encendido progresivo de la fuente de alimentación.
Como podremos ver, cuando detectamos la tensión alterna, el fototransistor modifica la polarización de este transistor. Al final este transistor acaba saturándose, haciendo que esta tensión de menos 12 voltios aparezca en este punto, puesto que el transistor se ha saturado, llevando estos menos 12 voltios al relé, como podemos observar, que sería esta línea del medio, al relé que, cerrando este contacto, conectaría la zona caliente o primario de la fuente de alimentación conmutada a la tensión de red. Pasado unos segundos, cortocircuitaría la resistencia y el fusible térmico, a través de los cuales se han ido cargando los condensadores, y una vez cargados los condensadores, pasado unos segundos, este relé, al cortocircuitarse, toda la fuente de alimentación quedará conectada directamente a la tensión rectificada de la tensión de red. Esos segundos quedan delimitados por la constante de tiempo de R530 y C509. Bueno, son circuitos auxiliares que ayudan al arranque y a la desconexión del amplificador para evitar ruidos y golpes en el altavoz a la hora de encenderlo y apagarlo. Bueno, nos quedaría ver esta zona de aquí, que es en la segunda parte del conmutador de selección de impedancia de altavoces, que tiene 3 posiciones, y si seguimos las conexiones de cada una de las posiciones vemos que efectivamente actúan sobre estos 2 transistores, modificando los voltajes de referencia de las fuentes estabilizadas de la etapa final de potencia, consiguiendo así tener 71 voltios, 51 o 36 que se aplican a la etapa final de potencia constituida por los transistores MOSFET. Y por último tendríamos estos conjuntos de transistores y diodos Zener que nuevamente conforman 2 fuentes estabilizadas y reguladas de más o menos 12 voltios para alimentar todos los circuitos de protección, de detección de corriente alterna, de control de temperatura y de control del motor de ventilación. Todo eso se alimenta con una tensión de más o menos 12 voltios que provienen de los más o menos 16 voltios sin estabilizar de esta fuente de alimentación y de estos filtros, que en última instancia vienen de las tomas intermedias del devanado secundario del transformador de alimentación. Bueno, vemos que Sony en este esquema ha sombreado las partes delicadas, como son la parte de la fuente de alimentación conmutada. También ha sombreado todas aquellas resistencias que considera importantes, como son las resistencias no inflamables, las resistencias fusibles, los fusistores. Y aquí sí me gustaría decir, por favor, que es muy importante cuando se repara este tipo de amplificadores sustituir esta resistencia por resistencias del mismo tipo, para evitar que se puedan incendiar, quién sabe, provocar daños mayores. Muchas veces me encuentro amplificadores de potencia cuyas resistencias no inflamables o fusistores se han sustituido por resistencias normales. Eso es un gravísimo error, puesto que, como ya digo, el amplificador se podría incendiar. Tenemos 2 ajustes principales: el ajuste de la corriente de vía de la etapa final de potencia, que es una corriente bastante alta, puesto que prácticamente opera en clase A en más de la mitad del tramo de la potencia que pueda desarrollar este amplificador, y el ajuste de offset para equilibrar la salida de la etapa de potencia a 0 voltios de corriente continua. Bueno, pues deciros que es un grandísimo amplificador de audio, una joya donde los mejores ingenieros de Sony, a través de las matemáticas, de la física y de otras ciencias que conforman la ingeniería, consiguieron una verdadera joya en el arte de la polarización de transistores.